Imagina despertar en plena noche africana al sonido de gritos desesperados. Tu compañero de tienda ha desaparecido, arrastrado por algo que se mueve como una sombra hambrienta. El silencio que sigue es más aterrador que cualquier rugido. Bienvenidos a Tsavo, una región árida del actual Kenia, donde dos leones convirtieron la construcción de un ferrocarril en la pesadilla más terrorífica del Imperio Británico. Esta no es una historia de ficción. Es el relato real de cuando la naturaleza decidió cambiar sus reglas. Y dos depredadores se transformaron en algo que desafiaba toda lógica. Asesinos en serie que cazaban humanos con la precisión de estrategas militares. Durante meses, sembraron el terror entre cientos de trabajadores que llegaron de la India para construir una línea férrea que conectaría el interior africano con la costa del Océano Índico. Pero había algo diferente en estos felinos, algo que los convertía en criaturas únicas en la historia natural. El proyecto era ambicioso, 600 kilómetros de vías férreas que atravesarían territorios inexplorados, montañas, ríos y sabanas. Miles de trabajadores indios, supervisados por ingenieros británicos, se instalaron en campamentos temporales a lo largo de la ruta. Tsavo era solo una parada más. Un punto en el mapa donde establecer las vías antes de continuar hacia el interior. Los primeros meses transcurrieron con normalidad. Los trabajadores levantaban sus tiendas al anochecer, encendían hogueras para cocinar y charlaban en sus idiomas natales, mientras las estrellas africanas brillaban sobre sus cabezas. El coronel John Henry Patterson, ingeniero jefe responsable de este tramo, organizaba el trabajo con eficiencia militar. Todo parecía marchar según los planes del imperio, pero África tenía otros planes. En las proximidades del campamento, dos leones machos observaban esta nueva presencia humana con curiosidad creciente. Eran diferentes a otros de su especie. Carecían de la majestuosa melena que caracteriza a los machos adultos. Sus cuerpos eran más grandes de lo habitual y algo en su comportamiento sugería una inteligencia perturbadora. Pronto, estos felinos sin melena demostrarían que habían desarrollado un gusto muy particular. La primera víctima desapareció una noche sin luna. Los compañeros de tienda despertaron al amanecer y encontraron solo rastros de sangre y la tela desgarrada. Pensaron en un leopardo, quizás en una hiena, pero los rastros contaban una historia diferente. Las huellas eran de león y el patrón del ataque no coincidía con ningún comportamiento felino conocido. El segundo ataque llegó 3 noches después. Esta vez, los trabajadores escucharon los gritos, el sonido terrible de alguien siendo arrastrado hacia la oscuridad, mientras sus compañeros permanecían paralizados de terror dentro de sus tiendas. Al amanecer, siguieron el rastro de sangre hasta encontrar algunos restos esparcidos bajo un árbol espinoso. Los leones habían elegido su territorio de caza, el campamento humano, pero su método era desconcertante. No cazaban como otros felinos que atacan ganado o presas ocasionales. Estos dos machos desarrollaron una rutina específica. Entraban sigilosamente en las tiendas, seleccionaban a sus víctimas con precisión quirúrgica y las arrastraban vivas hacia la sabana. Allí las devoraban completamente, sin desperdiciar nada. Cada ataque se volvía más audaz que el anterior. Los leones parecían estudiar las defensas humanas, adaptarse a cada nueva medida de seguridad y burlar cualquier obstáculo con inteligencia sobrenatural. El campamento se transformó en un tablero donde cada movimiento nocturno podía ser el último. El pánico se extendió como fuego por hierba seca. Los trabajadores comenzaron a abandonar sus puestos, prefiriendo perder el salario antes que convertirse en la próxima comida de aquellos fantasmas nocturnos. Quienes permanecieron construyeron defensas desesperadas, cercas de espinas, hogueras que ardían toda la noche, plataformas elevadas donde dormir lejos del suelo. Nada funcionaba.
Los leones traspasaban las barreras como si fueran papel, apagaban las hogueras con sus cuerpos y trepaban a lugares aparentemente inaccesibles. Algunos trabajadores intentaron dormir dentro de los vagones del tren, pero los felinos aprendieron a abrir las puertas con sus garras. Patterson comprendió que enfrentaba algo extraordinario. Como ingeniero militar, había lidiado con rebeliones, bandidos y animales salvajes, pero esto era diferente. Estos leones no eran bestias comunes, eran adversarios que requerían estrategia, paciencia y una comprensión profunda de su comportamiento. Decidió convertirse en cazador. Construyó plataformas de observación, estudió meticulosamente los patrones de ataque y comenzó a mapear los movimientos nocturnos de sus enemigos felinos. La construcción del ferrocarril se ralentizó mientras el ingeniero británico se preparaba para una guerra que duraría meses. Una guerra entre la determinación humana y la inteligencia salvaje de dos depredadores que habían reescrito las reglas de la supervivencia. Durante 9 meses interminables, Patterson libró una guerra psicológica contra sus adversarios felinos. Noches enteras de vigilia, disparos fallidos en la oscuridad, encuentros donde la muerte rozó su hombro por centímetros. Los leones parecían burlarse de sus intentos, intensificando sus ataques cada vez que él creía haber encontrado una solución. El primer enfrentamiento decisivo llegó en una noche particularmente fría. Patterson había construido una trampa elaborada, un cebo humano, una plataforma oculta y paciencia infinita. Cuando el león se acercó, confiado y silencioso como siempre, el ingeniero disparó. El rugido que siguió despertó a todo el campamento. Habían matado al primero de los demonios de Tsavo. Pero su compañero, como si buscara venganza, intensificó sus cacerías nocturnas. Los ataques se volvieron más frecuentes, más brutales, más desafiantes. Era como si el león superviviente hubiera declarado una guerra personal contra Patterson. 3 semanas después del primer triunfo, el segundo león finalmente cayó. El disparo resonó en la sabana como el final de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Cuando el silencio volvió a Tsavo, más de 135 personas habían perdido la vida en las fauces de aquellos cazadores extraordinarios. ¿Qué convirtió a estos leones en devoradores de hombres? La ciencia moderna ha investigado este enigma durante décadas y las respuestas son tan fascinantes como perturbadoras. La primera pista llegó con el análisis de sus dientes. Ambos leones presentaban lesiones dentales severas que dificultaban considerablemente la caza tradicional. Cazar cebras, búfalos o antílopes requiere una mordida potente y precisa. Los humanos, en cambio, representaban presas mucho más fáciles, sin cuernos, sin velocidad extrema, sin la fuerza necesaria para resistir un ataque felino. Pero había más factores en juego. Una epidemia de peste bovina había devastado las poblaciones de herbívoros en la región, creando una escasez severa de presas naturales. Los leones enfrentaban una elección: adaptarse o morir de hambre. La teoría más inquietante sugiere que estos felinos habían desarrollado el gusto por la carne humana mucho antes del proyecto ferroviario. La región de Tsavo era una ruta comercial donde las caravanas dejaban cadáveres de esclavos y comerciantes muertos por enfermedad. Los leones aprendieron que los humanos no solo eran comida fácil, sino abundante. Su ausencia de melena sigue siendo un misterio. Algunos científicos sugieren que las condiciones climáticas extremas de Tsavo favorecían esta característica, mientras otros creen que era una adaptación genética local que los hacía más sigilosos para acechar presas humanas. Los cuerpos embalsamados de los leones de Tsavo descansan ahora en el Museo Field de Chicago, donde siguen fascinando a millones de visitantes cada año.
se han convertido en símbolos del encuentro entre civilización y naturaleza salvaje, recordatorios permanentes de que el mundo natural guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Su historia ha inspirado libros, películas y documentales que mantienen viva esta extraordinaria narrativa de supervivencia. Cada nueva generación descubre el relato de Patterson y sus adversarios felinos, encontrando en él lecciones sobre coraje, adaptación y los límites del control humano sobre la naturaleza. Los investigadores continúan estudiando sus restos, aplicando nuevas tecnologías para desentrañar misterios que permanecían ocultos. Cada análisis revela detalles adicionales sobre su comportamiento, su dieta y las condiciones que los transformaron en cazadores únicos en la historia natural. Pero más allá del valor científico, los leones de Tsavo representan algo más profundo: la capacidad de la naturaleza para sorprendernos, desafiarnos y recordarnos que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, seguimos compartiendo el planeta con fuerzas que no controlamos completamente. Los leones de Tsavo nos enseñan que la naturaleza, por hermosa y salvaje que sea, también guarda misterios profundos que pueden cambiar las reglas en cualquier momento. Cuando el equilibrio ecológico se rompe, hasta los reyes de la selva pueden transformarse en algo completamente diferente. Como habitantes de este planeta, debemos recordar que coexistir con la naturaleza requiere respeto, comprensión y humildad. Los avances tecnológicos nos han dado herramientas poderosas, pero no nos han librado de la necesidad de entender y respetar los ecosistemas que nos rodean. Porque a veces los fantasmas de la sabana no son solo leyendas del pasado, son advertencias sobre lo que puede suceder cuando subestimamos la capacidad de adaptación y supervivencia del mundo natural que compartimos.